Acompáñame a 1 Corintios 2:5. Para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Vivir por fe es algo que se aprende con el tiempo al ver la fidelidad de Dios, tanto en su palabra como en nuestras experiencias. Conocer la palabra de Dios y entender lo que creemos son esenciales para el crecimiento en Cristo. Pero esto por sí solo no es el objetivo final. No hemos sido creados para constatar lo que Dios ha dicho, sino más bien para compartir sus buenas nuevas de salvación con otros. Es decir, tenemos que estar, como dice en 1 Pedro 3:15, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. En Mateo 8, verso 23 al 27, nos cuenta la historia de Jesús calma la tormenta. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilos. Ellos, admirados, se preguntaban: pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Los discípulos de Cristo mantuvieron centrada su atención en una peligrosa tormenta y clamaron por ayuda, pero Él les preguntó ¿por qué tenían miedo? A la poca fe le resulta difícil creer que Dios es más grande que la situación. En Mateo 8, versos 5 al 13, la Biblia nos relata la historia donde Jesús sana al criado de un capitán romano. Y nos dice así la palabra de Dios: Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Luego Jesús dijo al capitán: vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Aunque estaba preocupado por el padecimiento de su siervo, el centurión reconoció la autoridad de Cristo sobre la enfermedad y creyó que Él era capaz de hacer lo imposible. En Santiago 2, verso 21 al 23, Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que Él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y puedes ver que en el caso de Abraham su fe se demostró con hechos, y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham tenía tanta confianza en el Señor que siguió adelante con un acto de obediencia muy difícil. Como resultado, su fe inicial se volvió total y madura. No importa cuánto tiempo haya sido usted creyente, Dios quiere que continúe creciendo en la fe. La única manera de lograrlo es conociendo y creyendo en la palabra de Dios. El rey David dijo: tú que en mi angustia me diste alivio, en Salmos 4:1. No lo alivió en los buenos tiempos, fue aliviado cuando las cosas no le estaban saliendo bien. Cuando David era adolescente quería salir a divertirse con sus amigos,
pero tenía que quedarse a cuidar de las ovejas de su padre. Día tras día, mientras estaba fuera solo en los campos de pastoreo, sin nadie con quien hablar, parecía como si nunca podría lograr sus sueños. Pero esos años en los campos solitarios fue lo que lo preparó para convertirse en un campeón. Cuando mató a Goliat, la gente dijo que había conseguido el éxito de la noche a la mañana, pero la verdad es que no sucedió de la noche a la mañana. Sucedió porque atravesó los lugares tenebrosos con una buena actitud. Las cosas no le estaban saliendo como él quería cuando estaba solitario y sintiéndose como si Dios se había olvidado de él. Simplemente siguió haciendo lo correcto. Entendió este principio. Su actitud fue: Dios, este es un lugar tenebroso, quizás no te vea ahora, pero creo que estás obrando a mi favor. Me estoy volviendo más fuerte. Estoy desarrollando paciencia y perseverancia y estoy aprendiendo a confiar en ti. En el momento indicado, no solamente salió de ese lugar tenebroso, sino que salió incrementado, promovido y mejor que como había estado antes. No es una coincidencia que David diga en el Salmos 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno. De hecho, estaba diciendo, el mismo Dios que me lleva a pastos verdes, el mismo Dios que me lleva a aguas tranquilas, es el mismo Dios que me guía a través del valle más sombrío. Todos podemos confiar en Dios cuando estamos descansando en los pastos verdes, y podemos confiar en Él cuando estamos junto a las aguas tranquilas. Eso es fácil, pero Él le está pidiendo que confíe en Él cuando está en el valle más sombrío. No lo ha dejado. Probablemente se sienta solo, abandonado y maltratado, y piense que la vida no ha sido justa, pero Dios todavía lo está guiando. Ese lugar tenebroso es parte del plan de formarlo tal como fue creado. Quizás no sea fácil, posiblemente no lo comprenda, pero la fe es confiar en Dios cuando la vida no tiene sentido. Atrévase a creer que Él lo está bendiciendo incluso en los lugares tenebrosos. Crea lo que fue pensado para su mal está obrando a su favor. Mantenga su fe firme aunque oiga esas noticias que no son nada alentadoras. Diga, Señor, yo creo y confío en ti. Tú tienes la última palabra y sé que quieres lo mejor para mí. Una vez que haya dicho esto, simplemente descanse, suelte el estrés, el desánimo, deshágase de todo pensamiento negativo y empiece a ver un futuro lleno de vida y metas alcanzadas. Jesús sanó enfermos, resucitó a Lázaro, devolvió la audición a los sordos, los cojos volvieron a caminar, la mujer del flujo de sangre se curó y dejó de sangrar, sacó una perla de la boca de un pez para pagar el impuesto a César, mujeres estériles pudieron quedar embarazadas y así un sinnúmero de obras de Dios. Y eso no quedó en el pasado. Jesús prometió y cumplió. Él murió en la cruz y el tercer día resucitó. Nuestro Dios es un Dios vivo. Él está vivo y esos mismos milagros que leen la Biblia siguen pasando. Créalo. De esa misma manera verá su confianza en Él y de esa misma forma obrará su milagro. No se decaiga, manténgase firme, alégrese, cante, adore, agradezca a Dios aún en esos momentos de dificultad. No se deje vencer por las pruebas, sea feliz porque sabe quién está a su lado.
tendiéndole la mano, quiere lo mejor para usted. Siga adelante. Mire ese futuro hermoso que Dios quiere regalarle. Dios le ama. Siga de pie. No se deje vencer por los obstáculos que vea en el camino. No se rinda. Siga adelante de lo máximo y más. Pídale fuerzas y verá cómo tendrá una fortaleza que ni se imaginaba tener, ya que esas fuerzas no vendrán de usted, sino de Él. Obedecer a Dios requiere vivir por fe, lo que significa confiar en la guía del Espíritu Santo cuando no vemos cómo encajan todas las piezas. Creer que Dios obra siempre para nuestro bien y para su gloria. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres tú quien nos sostiene. Gracias porque nos enseñas a confiar y a depender de ti, que nada es producto de nuestro esfuerzo, sino de tu poder. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú harás lo que hiciste antes y mucho mejor, Dios. Gracias por tenernos en tus manos. Gracias porque de ti viene la fuerza y la fortaleza. Tu ayuda,